Y bien, estamos ahora con el padre Gastón Garatea, miembro de la Comisión de la Verdad o de la ex Comisión de la Verdad. Yo creo que podemos llamar la Comisión de la Verdad porque seguirá siendo la que fue por lo menos la Comisión de la Verdad. Padre, buenas noches, ¿cómo Buenas está? ¿Qué noches, tal? aquí estamos, con mucho gusto. Bueno, lo hemos invitado para conversar acerca de uno de los tantos aspectos del informe de la Comisión de la Verdad, que es el relativo al programa integral de reparaciones, que es un poco lo que debería venir de ahora en adelante, ¿no es cierto? Entonces nos interesa saber, digamos, que haya una cierta conciencia acerca de qué es lo que se está proponiendo como reparaciones, como programa integral de reparaciones, que veo que es bastante amplio, tiene una serie de... Se habla de reparaciones individuales, colectivas, de varios tipos de reparaciones, simbólicas, en el terreno de la salud, la educación, económicas, infraestructura. Cuéntenos Terrible. No. de qué se trata. Mira, yo creo que la primera cosa que hay que plantearse es si hay que reparar, ¿verdad? Esa es la primera cosa. Y esto es mucho más importante que decir cuánta plata se necesita, ¿verdad? Yo creo que lo de la plata es realmente secundario. Es importante, pero en el orden de prioridades no es lo primero. Yo creo que hay que reparar el daño que se ha hecho, ¿verdad? Y el daño es muy grande. Cuando tú piensas que ha habido detalles, ¿no? Personas que durante 20 años no han dormido anoche, ¿verdad? Porque han vivido muertos de miedo. Bueno, eso, que es una pena muy grande, todas esas cosas, eso tiene secuelas. Eso ha traído problemas psicológicos, eso ha traído problemas de producción, eso ha traído empobrecimiento, ¿verdad? No. Que esta guerra ha sido inmisericordia, ¿no? Han tratado a la gente peores que animales, ¿verdad? Ha habido violaciones, ha habido robos, ha habido destrucción de casas, de infraestructura, de bienes, de ganado, ¿verdad? Esa gente se quedó sin nada. ¿Y qué gente era? Era la gente más pobre del Perú, ¿verdad? Este problema que está saliendo a flote, y que todos lo sabemos, ¿no? ¿Verdad? Que hay un país que goza de los beneficios y hay otro país excluido, ¿verdad? El tema de la exclusión es un tema que aparece, pero aparece porque los vemos, porque los encontramos. A esa gente hay que incluirla, hay que hacer que deje de ser excluida. Yo creo que ahí hay una cuestión fuera de lo que dicen las leyes, los reglamentos, las convenciones internacionales, todo eso. Hay un problema de humanidad, ¿verdad? A esa gente el Estado la dejó sola desde siempre, ¿verdad? Así es. Y entonces, yo digo, cuando vino este conflicto armado, las hizo pebre, ¿no? Las deshizo. Bueno, a esa gente tenemos que acercarnos, tenemos que incluirlas, ¿no? Y tenemos que decirle una palabrita. Yo creo que la reparación ya comenzó, ¿no? Yo creo que el hecho de haber hecho Comisión de la Verdad fue ya un comienzo de reparación para esa gente, ¿no? El hecho de haber hecho las entrevistas con ellos es una muestra de que contaban para nosotros. El hecho de haber hecho audiencias públicas es importante. Ahora, lo más importante de las reparaciones son las reparaciones emblemáticas, ¿verdad? Donde nos acerquemos y le digamos, señores, perdón porque los dejamos solos, ¿verdad? Y donde nosotros nos revisemos. Yo creo que la Comisión de la Verdad, eso es lo que tiene que provocar. Nos revisemos, ¿qué hicimos? ¿Dónde estábamos nosotros cuando oíamos esas cosas terribles? En Ayacucho mataron 30 personas, 30 campesinos sin nombre, sin apellido, sin nada. Eran cosas que caían, ¿no? Lo nuestro, me parece muy importante, es que el Estado se preocupe de estas reparaciones simbólicas, de hacerles un monumento, de ponerle el nombre de la gente del lugar, ¿no? Y esas reparaciones emblemáticas yo creo que tienen que estar presentes los campesinos pobres, humildes. Creo que tienen que estar presentes los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales que cayeron, ¿verdad? Tienen que estar presentes los nombres de los alcaldes, las autoridades, los presidentes de comunidades, ¿verdad? Tienen que estar presentes los miembros de los comités de autodefensa, ¿verdad? Esas son personas que dieron su vida por sus hermanos, ¿verdad? Me parece que eso tiene que estar bien. Luego ha habido pues arrasamiento de comunidades,
¿verdad? Comunidades que quedan deshechas. No solo le mataron al presidente, sino que les quemaron todos, les mataron los animales, ¿no? Bueno, a esas comunidades vamos a tener que hacerle algo, ¿verdad? Un gesto, un puente, una carretera, ¿no? Una reparación ya en la infraestructura. La infraestructura de esa gente. Ahora, hay otro tipo de reparaciones que hay que entender, ¿no? ¿Verdad? Hay viudas y huérfanos, ¿verdad? Hay padres que dependían de sus hijos y murieron. Bueno, no nos podemos plantear pues cosas que se han hecho nos han hecho tanto daño como darle 120.000 soles a una persona, ¿no? Y a otros 170.000. Yo me alegro que les hayan dado, pero señores, ¿y a los otros qué? No, eso es demasiado, si ese es el nivel, eso sería muy alto. Eso es imposible. Claro. Tenemos que plantear reparaciones que sean viables, ¿verdad? Y eso me parece muy importante. O sea que en ese caso sí serían reparaciones. Yo digo a una viuda mayor de 50 años, campesina, démosle pues un sueldito mínimo, o si no quieren sueldito mínimo, démosle el sueldo de a trabajar. ¿Ya? A esa persona que ha vivido en una angustia terrible y que sigue viviendo en angustia de pobreza, démosle 300 soles en el campo es más que en la ciudad, ¿no? Pero démosle algo. A ese chico que quedó destruido, que no pudo seguir estudiando o que fue al colegio y no aprendió, porque los traumas son así, no lo dejan aprender, démosle un tratamiento, démosle la posibilidad de estudios, démosle una beca. A los que ya crecieron, que ya no son niños, démosle una educación de adultos. Ayudémoslos a encontrar trabajo, ¿verdad? Esas son las reparaciones posibles, reales, ¿verdad? Y eso hay que hacerlo. Cuando uno le dicen, pues, yo te di un día que decías que habíamos dicho 900 millones, ¿verdad? Eso es imposible, ese no es el Perú, ¿verdad? Y además uno pide 900 millones de un viaje, no, pues, planteémonos la cosa en 8 años, dando poquito a poco. A mí se me ocurre, yo no soy pues economista ni nada de eso, el impuesto es solidaridad, que todo el mundo alega, oye, démoslo para esta gente. No vamos a sentir una cosa nueva, ya tenemos el golpe, pero démoslo, destinémoslo para esta gente. ¿Cuándo nos va a dar eso? No lo sé. Pero lo que sí es importante ahora antes de que lo supriman, porque se supone que con la reforma tributaria van a eliminar... Por eso lo estoy diciendo antes, Bueno, voy a quizá buscar otra fuente y llamarle impuesto de solidaridad, ¿no? Porque ese es un poco antitécnico, como le dicen. Es un impuesto a las planillas, ¿no? Ya, pero digamos, algo tenemos que hacer con esa gente, ¿no? Esa gente ha sufrido mucho, ¿verdad? Esa gente es la olvidada del Perú, ¿no? Son los excluidos, ¿verdad? Entonces yo digo, si no hacemos eso, estamos preparando una nueva explosión. Digo, incluyámoslo de alguna forma, digámosle que nosotros nos sentimos hermanos de ellos, ya, pero de verdad, pues no solo hermanos en el Señor, como dicen los curas a veces, ¿no es verdad? Claro. No, sino hermanos concretos, estamos dispuestos a darle de lo nuestro, y nos va a costar darle de lo nuestro, ¿verdad? Los que podemos dar, ¿verdad? A los otros hay que darles, ¿no? Claro. Pero yo creo que el tema es muy importante, ¿no? Y esto es lo que hace posible la reconciliación. ¿Ya? Si no hay reparaciones, nadie se va a querer reconciliar con nadie. Sí, cuando yo pienso en reconciliación, pienso en reformas, ¿verdad? En un país que incluya, en un país que tenga una educación válida para todos, ¿verdad? Yo pues he vivido entonces, en la sierra, yo he visto pues tipos que hacen clases y que no hacen clases, ¿no? Claro. Pierden el tiempo con los chicos, ¿no? Y otros no van. Entonces démosle educación de calidad. Ahora que se está declarando en emergencia la educación, aprovechemos eso, ¿no? Y vayámonos priorizar esta zona, digamos. Esta zona, que son las zonas más pobres. Oye, Huancavelica, Ayacucho, Junín, Apurímac, es lo más pobre del Perú, Huánuco, ¿no? El problema es que ahí precisamente no quieren ir seguramente los maestros, esas cosas. No habría que dar un bono, una cosa así. Bueno, hay que ingeniárselas, ¿no es verdad? Pero yo digo, lo más importante para mí es la voluntad, ¿no? La voluntad política, ¿ya? No. Yo creo que el Estado tiene que ser muy consecuente en esto, ¿no? Pero, ¿cómo se define la víctima? ¿Quiénes son las víctimas exactamente? Son los que han sufrido la violación de sus derechos individuales, de sus derechos colectivos, ¿verdad? Es decir, aquellos que han
padecido la injusticia. Cuidado, yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado de determinar quiénes son las víctimas, ¿no? Acá lo decimos, ¿no? Todas aquellas personas, un grupo de personas que con motivo o en razón del conflicto armado interno vivió en el país en los años 80 y han sufrido actos u omisiones que violan normas de derecho internacional de los derechos humanos. Entonces están aquí los que han tenido desapariciones, los secuestrados, las ejecuciones extrajudiciales, toda esa gente son las víctimas, ¿no? Y hay que repararle, a ellos muchas veces no se les puede, a los que se les puede se les repara a ellos, pero a sus viudas, a sus hijos, a sus padres, ¿no? El pequeño núcleo de beneficiarios que podría ser. Ya. Ahora, ¿cómo hacer para...? Eso significaría que los familiares de los senderistas, por ejemplo, muertos... Bueno, cuidado, los senderistas no son víctimas. No son víctimas. No son víctimas. ¿Cómo distinguir? Bueno, ahí hay que hacer todo un trabajo. ¿Cómo distinguir? ¿No? Digamos, Es muy difícil distinguir quién es senderista y quién no lo es. O sea que habría que calificar a las víctimas. Hay que calificar, y eso lo tiene que hacer el Estado. Eso no lo podemos... La Comisión de la Verdad no llegó a calificar... No. Nosotros llegamos a decir más o menos cómo veíamos el panorama, pero no hemos pues entrado a calificar a todo el mundo, ¿no? De alguna manera el gobierno daba a entender, algunos voceros de gobierno, de que se podrían dar reparaciones colectivas, pero las individuales serían muy difíciles de dar, no hay recursos. No son tantas, oye, fíjate, mira, Diego, hay que saber cómo nos lo planteamos. Todo este proceso de decir si la persona es víctima o no es víctima, va a ser largo. Vayamos dando. Y vamos a dar algo, un poco de dinero, ¿no? Ya verán cuánto dan, ¿no? Pero lo posible, pero hay que dar. Pero decías a las viudas, eso sí es claro, pero no a las viudas mayores de 50, no estoy diciendo a todas las viudas, a las viudas de 50, mayores de 50, démosle una pensioncita, ¿de verdad? A los chicos que no pudieron estudiar, démosle estudio, démosle becas, ¿de verdad? A los chicos que están, bueno, los chicos, los viejos y los medianos... chicos no debe haber, porque esto termina, en realidad esto termina, se habla de 20 años, pero no son 20 años, son 12 años, 13 años, ¿no? Digamos, intensos. Claro, 13 años intensos. Después ya la cosa baja mucho. Del 82 al 93. O sea, son 11 años en realidad. Son unos años duros, ¿no? Y ya 93, estamos hablando ya de hace 10 años, o sea que ya los chicos, los que tenían 5 años ya tienen 15, pues, ¿no? Claro, los más chicos tendrán... Pero tenemos que darle posibilidades de estudio, ¿verdad? A esa gente que vayan a la universidad. No, ¿qué universidad? No le demos cosas sofisticadas. Al colegio. ¿Qué te traes a un campesino ayacuchano del metro de la Católica? ¿Qué se hace el pobre hombre ahí? ¿Verdad? Démosle lo que él le puede servir para su vida. Técnico agrícola, ¿verdad? Si ha terminado su secundaria, y si no, démosle la secundaria, ¿no? Démosle a los programas de ese lugar, démosle cosas de ellos, que les enseñen a trabajar en su lugar, ¿verdad? Y eso lo puede hacer el Ministerio de Educación, ¿no? Pero ese es, claro, hay que ser creativo, ¿verdad? Pero ese es el problema de la educación. Es el problema de la educación, bueno, pero hagámoslo rápido, ahí donde más se necesita, pues, ¿no? Pero yo sí creo, fíjate, que esto es este es como el remesón que necesitamos todos, ¿no? Yo digo, los que son del Estado y los que no somos del Estado. Necesitamos un remesón para que le pongamos el hombro a esto. Claro. Porque la ruptura, yo digo, entre dos Perús, ¿verdad?, es pésima. Entonces la reconciliación, ¿qué es? Rehacer los lazos, ¿verdad?, que se han roto o los que no existieron, ¿no? Los que no existieron. Bueno, claro, la cosa no es, desde el punto de vista económico, la cosa no es tan sencilla, ¿no? Yo recuerdo que en la década de los 60 hubo un gran esfuerzo de integración, porque recuerdo que muchos estudiantes de Lima, universitarios, iban con cooperación popular a las comunidades, y ahí se produjo por primera vez en la historia un gran encuentro entre las clases medias y altas a través de cooperación popular y las comunidades campesinas en toda la zona andina. Y las comunidades quisieron integrarse al mercado, quisieron construir sus pequeños caminos, escuelas, todo el mundo. Había la ideología un poco del progreso. Querían vender, comprar, querían participar en la sociedad mayor por primera vez, salir de ese aislamiento, de esa exclusión. Pero en la década del 70,
el gobierno de Velasco se dedicó, entre otras cosas, a importar alimentos y a subsidiarlos. Entonces, el trigo, digamos, el fideo empezó a desplazar a la papa y los campesinos que empezaban ya a vender se encontraron sin precio. No. Esa fue la primera gran exclusión económica, digamos, ¿no? Pero hubo el 70 hubo una cosita que fue bien interesante, que fue el terremoto. ¿Ya? Los que fuimos a trabajar a Huaraz, a Calma, a Chimbote, nos quedamos impresionados porque nos topamos con la pobreza. Entonces había que reconstruir casas. Y uno se decía, bueno, pero ¿qué casa voy a reconstruir? ¿No? Entonces ahí fue un lema, en un momento de decir, no reconstruyamos la injusticia. ¿No? Ahí nos comenzamos a dar cuenta, sobre todo en el mundo, yo te hablo de los religiosos, ¿no? Fue muy terrible el golpe con esta realidad de la pobreza, porque la pobreza al desnudo. Ya no había cómo aparentar que la casa era bonita, la casa era de un solo, ¿verdad? Entonces ahí hemos tenido algunas cosas. Pero después, es cierto que hemos vivido de afuera. De afuera, hemos de afuera. Después, claro, ¿no? Ya con la época de García, con el dólar MUC, se importaban los alimentos aún más baratos, entonces ya no se le compraba, pues, o el precio para la papa era... Claro. Porque los campesinos venden papa, eso es lo que venden, básicamente, ¿no? Habría que hacer un gran programa para la papa, quizás, para comprar, industrializar la papa, no sé, algo que ellos se sientan útiles en la división del trabajo, que están produciendo algo que la gente consume, que vale, ¿no es cierto? Una cosa por ahí. Evidente. Los programas alimenticios que les compren a ellos, no sé. Y descubrir qué es lo que se puede hacer en el lugar de ellos. Preguntarles primero, porque mucha gente sabe que se puede hacer, ¿no? Claro. Pero no tiene los medios para hacerlo. O alguna gente supone que sabe, y al final cuando comienza a hacerlo se da cuenta que no sabe, necesita ayuda técnica. Ahora, ¿no va a haber un problema con esto de las listas, digamos, de las víctimas? Porque también hay un poco la cultura del damnificado del Perú, ¿no? Entonces todo el mundo quiere de alguna manera sumarse. ¿Cómo hacer a la hora en que se inscriba o se califique a las víctimas? De repente van a haber personas que se hagan pasar por víctimas. Va a ser un problema, pero va a haber eso no va a ser medio complicado. Claro que... Pero si va a ser complicado. ¿No sería mejor simplemente trabajar por zonas? No, pero Jaime, esto es complicadísimo para el tipo que hace el presupuesto nacional. Porque esto de alguna parte tiene que salir. Esto va a desacomodar toda la economía nacional, ¿verdad? Pero no podemos nosotros querer dar reparaciones y quedarnos tranquilos. ¿De dónde va a salir la plata? Sí, pues. ¿Verdad? Yo digo, esto hay que resignarse que yo me voy a desacomodar porque no me desacomodé cuando ocurrió el conflicto. En el Perú se perdieron 27.000 millones de dólares. Es decir, la deuda externa, ¿verdad? Sí, pues. Se perdió en la guerra. Y ahora no queremos dar, digamos una cifra así loca, 1.000 millones en 10 años. ¿Verdad? ¿No es justo que nos desacomodemos? Yo sí creo que es importante. Ahora, lo importante es que sembremos conciencia, ¿verdad? Porque que se mueva Mamani no significa que se muera un personaje limeño, ¿verdad? Los Mamani se pueden morir por montones, ¿verdad? Pero cuando decimos son iguales que nosotros en deberes y derechos, caray, estamos diciendo una cosa terrible, ¿no? Entonces, yo sí creo que va a ser una dificultad, pero yo sí creo... Pero mira... Ahora, me ha parecido también que falta un poco el tema de levantar, de hacer un gran reconocimiento a las rondas campesinas. A las rondas, evidente. Porque las rondas se pelearon y fueron las que finalmente fueron decisivas en la derrota del Sendero Luminoso y por lo tanto la salvación un poco del Estado peruano, porque no hay que olvidarse que el objetivo del Sendero era destruir en buena cuenta, establecer una especie de, como dijo Alan García en un momento dado, un Estado polpotiano, una cosa horrenda desde el punto de vista... Entonces, las rondas ahí jugaron un papel muy, muy importante y... La ronda... Y la ventaja es que no solamente son víctimas, son héroes, es decir, tienen el lado... Si ahí estaríamos reconociendo no un dolor, sino una heroicidad. Entonces, eso es... Y las Fuerzas Armadas también. Bueno, eso de hecho, claro. Así como hay camión, ¿verdad? Hay Martín. El comandante Martín por la zona de Nahuelas era un personaje que escuchaba a la gente, que le daba solución de la gente, que cuando la gente decía, se han llevado al cuartel a mi pariente, él iba a averiguar si estaba o no estaba. Un tipo queridísimo, ¿verdad? Entonces digo,
A ese personaje hay que, yo no sé cómo se llamaba Martín de verdad, porque todos estuvieron con apodo, pero a ese hay que buscarlo, pues, y decirle un monumento. Evidente. Claro, lógico. A los alcaldes. Oye, hay un montón de lugares que pasaron mucho tiempo sin alcalde. Y de repente se presentó la Leonor Zamora en Ayacucho, ¿verdad? Aceptó ser alcaldesa, sí, estando en un momento dificilísimo, ¿no? Los presidentes de comunidades, Mamanes, Quispe, Sucapuca, esas personas que no fueron notables en el país, no salieron nunca en ningún periódico, ¿verdad? Pero eran los ejes de su comunidad. Y además en una guerra en la que los senderistas mataban a las autoridades, Claro, a los alcaldes, claro, a los presidentes de comunidades. claro. La mayoría de la gente que, la mayoría de los asesinatos crueles han sido autoridades, eso es verdad, Sí, ¿no? pues. Entonces yo digo, el tema de reparaciones es un tema nacional, no es un tema del Estado, ¿verdad? Y yo creo que también la sociedad civil debe hacer un fondo para hacer esta cosa de reparaciones. ¿La sociedad civil? Sí, yo creo que porque la sociedad civil también cayó mucho. ¿Cómo sería ese fondo? Ahí lo tenemos que inventar, ¿verdad? Sí, aparte de lo que el Estado... Aparte de lo que el Estado es en el fondo todos nosotros. Todos nosotros también, pero yo creo que la sociedad civil puede hacer algo. Así como le hemos pedido al Banco Mundial que sea nuestro ¿El Banco Mundial va a dar un aporte? Le hemos pedido, sí, le hemos pedido. Y le hemos pedido yo, cuando vino el señor Wolfenson aquí a Lima, yo le dije, mire, yo quiero que sea el embajador nuestro ante los países acreedores para que promueva usted el cambio de deuda por reparación. Deuda por reparación eso es una idea interesante. No, claro. No, y él me dijo que sí. Él me dijo y me acogió la cosa muy, muy bien, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Pero sobre todo decirle a la gente, nos interesan ustedes, ¿no? Nos interesan ustedes. Y no queremos que esto suceda de nuevo. No queremos que este país sea de dos, unos que gozan y otros que sufren, ¿no? Creo que esto es muy importante por respeto a nosotros mismos. De acuerdo. A nosotros mismos. Bien, padre, muchísimas gracias por su participación. No, gracias a ti por llamarme, ojalá que lo podamos tener en un momento en el que no esté todo el mundo mirando el fútbol. No, pero va a ganar el Perú, así que no hay problema. No hay problema. Ojalá. Bien, muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con Carolina Rubión y Daniel Chumbimune de COFOPRI, hablando precisamente de reparaciones, la titulación en las comunidades, la titulación individual, incluso en las comunidades puede ser una forma de reparación al derecho de propiedad que tienen y que sin embargo no es reconocido por nuestro apartheid legal.